Muy intensas han sido las jornadas que hemos tenido en los últimos días a propósito de temas de delincuencia, nuevos antecedentes y nuevas gestiones también en caso de Democracia Viva, para que hablar también de la crisis de ISAPRES que se está tratando de solucionar por parte del Congreso y el Gobierno. Vamos a abordar todos estos temas junto al senador de la Democracia Cristiana, Francisco Buentumilla. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Bienvenido. Bárbara, mucho gusto. Buenos días. Bueno, hemos tenido jornadas súper intensas, como decía, parto con novedades del caso Fundaciones, Democracia Viva, detención de algunos de los participantes de esta fundación, directos o indirectos, calidad de imputada la diputada Catalina Pérez, ahora ha trascendido también que imputado Miguel Crispi, la ex subsecretaria Rojas. ¿Qué le parece, senador, lo que está pasando con ese caso? Bueno, es un caso que tiene indudablemente muchas consecuencias políticas, más allá de la lista penal y de lo que hagan en la Fiscalía y los tribunales. Pone una exigencia en orden a que el gobierno va a tener que tomar algunas decisiones políticas en este orden, porque claro, se produce un efecto en la ciudadanía muy negativo en vista de lo que está en juego, que es la fe pública, la probidad, la actuación de los partidos políticos, de los parlamentarios, el uso de los recursos públicos, o sea, una serie de conceptos que nada le hace bien a la política ni tampoco a la gestión del gobierno. Bueno, ahora, en esa medida, usted dice, el gobierno va a tener que tomar medidas. ¿A qué tipo de medidas se refiere? Particularmente con el ministro Montes. La pregunta que uno se formula cuando suceden este tipo de cosas en tu coalición, en que hay problemas de dinero, de falta de transparencia, de uso de recursos públicos, de personas detenidas, la pregunta es ¿qué debería hacer un gobierno? Bueno, esa es una pregunta política que uno formula. Lo único que no puede hacer es no hacer nada, porque no hacer nada es una manera de tomar una decisión, de mirar para el lado. Entonces yo creo que el gobierno tendrá que tomar una decisión y entiendo yo que ahora en la recta final, cuando tenemos un plebiscito el domingo, no es el momento oportuno para tomar una decisión. Entonces esto va a quedar encima de la mesa después del domingo, porque tiene que haber, digamos, una decisión del gobierno qué es lo que va a hacer en materia política en relación con lo que le está sucediendo, lamentablemente, para su imagen y su gestión. Así es que estaría pendiente para la próxima semana, para las próximas semanas. Bueno, ha trascendido que de hecho el ministro habría renunciado y que le habían solicitado encarecidamente que esto se congelara, que trataran de no hacer nada hasta el pasado el plebiscito, por lo que probablemente el lunes vamos a tener novedades, lunes o martes. Mire, yo lamento mucho lo que está pasando con el ministro Carlos Montes, a quien conozco desde los inicios de la democracia. Llegamos juntos el año 90 como diputado y fue siempre un gran parlamentario, un tipo técnicamente muy preparado, pero la política es un arte muy difícil, digamos, donde más allá de la técnica se requiere una serie de habilidades y uno nunca sabe con los vericuetos y los problemas que se puede encontrar cuando ejerce un ministerio. Entonces, claro, a él le tocó todo esto y es evidente que esto tiene una repercusión política y por lo tanto también el gobierno tendrá que ver, pasado estos días, qué decisión se va a tomar. Porque, claro, todo influye en el quehacer del gobierno, porque para un gobierno sus energías tienen que estar colocadas en la gestión pública, en las políticas públicas, en los proyectos de ley, en su gestión para llevar a cabo su programa. Y todo esto repercute negativamente en el accionar y en el desarrollo de la actividad gubernamental. Bueno, claramente, claro, eso es noticia en desarrollo. Ahora, esto en medio de varios incidentes, ayer, por ejemplo, la detención de un indultado por el presidente Gabriel Boric en un confuso posible secuestro, se está indagando si que eso fue así realmente o no, pero ha generado muchísimo ruido. Algunos decían, bueno, esto dejaba claro que nunca se debieron indultar personas, en particular él, porque ya tenía un prontuario delictual bastante extenso. El hecho es que más allá de las facultades que pueda tener un presidente para dictaminar un indulto, el tema es cómo se toma esa decisión, en base a qué antecedente, si se fue o no minucioso y se tuvo la responsabilidad para examinar bien los antecedentes. Entonces ahí hay un primer tema que surge y después esto que ha surgido ayer, antes de ayer, bueno, es difícil tener una opinión definitiva porque es una cuestión netamente judicial que tiene repercusiones políticas, es noticia en desarrollo, diría yo, es sospechoso, todo esto es una cosa no muy clara de lo que sucede, pero el pecado original es haber tomado en su momento una decisión que a lo mejor no fue bien procesada y que produce este tipo de consecuencias.
Ahora, algunos dicen, ojo, porque esto puede tener otra cosa. Aquí realmente hay una convicción en prácticamente todo el ámbito. El presidente ha dado su brazo a torcer, o más bien ha cambiado de opinión, o ha madurado, cada uno le pondrá el nombre que quiera, pero han cambiado de opinión. Proyectos de ley que rechazaron en materia de seguridad ahora los han aprobado. Bueno, para que hablar de muchas otras cosas, pero aquí no, porque pese a toda la oposición que se generó, pese a que se trató de revertir, se insistió hasta el final con estos indultos y no se dio el brazo a torcer. Bueno, y ahora vemos los posibles resultados. Es que ahí hay dos cosas distintas. Porque una cosa es que a lo largo de la historia política de alguien que ahora es presidente y antes fue diputado, con roles distintos y que pueda cambiar su visión del mundo, quiere decir que está ejerciendo el rol que le corresponde. No es el mismo el rol del diputado que ser jefe de Estado. Entonces, esa es una materia distinta. Ahora, con este hecho que ha sucedido, lo peor que puede pasar es cuando hay confusión, porque esto produce en la opinión pública una gran interrogante. ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué pasa? ¿Por qué suceden estas cosas? La gente quiere respuestas concretas, quiere claridad de sus autoridades, de los gobiernos. Entonces, esto viene solamente a enredar un ambiente enrarecido. Entonces, eso le genera a la gente mucha incertidumbre y eso no es bueno para una sociedad que necesita certeza y tranquilidad para vivir y confiar en las autoridades que ha elegido, ¿no? Bueno, en ese conflicto estábamos ayer cuando la ministra Toá, ministra del Interior, tuvo un exabrupto y pidió disculpas después. Una concejal de Renca se le acercó en el lanzamiento de la plaza que estaban realizando con el presidente y le pidió más medidas de seguridad con desesperación y ella reaccionó, bueno, ella lo reconoció pues mal, la insultó, le dijo que estaba haciendo un show patético y le dijo un garabato. ¿Cómo enreda esto también la situación? Porque ya tenemos a un grupo del partido de esa concejala pidiendo la salida de la ministra, que cómo puede ser que una ministra de Interior trate así, de esa forma, a una concejala que lo único que hace es pedirle medidas de seguridad. ¿Esto da cuenta de un ambiente que ya está muy, muy tenso, una ministra quizás media superada incluso? Bueno, yo diría que este tipo de anécdotas no van a quedar en la historia de Chile, no lo van a registrar los libros, para que seamos claros Afortunadamente, esperamos. respecto a la naturaleza de este incidente. Pero parece que andamos todos muy nerviosos. Entonces yo creo que siempre uno tiene que contar hasta 10 y tratar de mantener la calma en medio de las actividades políticas que son todas muy, muy tensas y efectivamente hay muchos problemas y uno entiende que muchas veces los ministros, digamos, bueno, los comen las circunstancias del momento, ¿no? Así que bueno, ahora hay que dar vuelta a la página, ¿no? Simplemente eso. Ahora, entre el caso de indultado, que todavía estamos esperando la investigación, que si es que lo van a formalizar o no y por qué delito, entre este exabrupto, la ministra, todo lo que pasó con Democracia Viva, la detención de Andrade y el ex Seremi, el declarar imputados a personeros oficialistas, y la gran pregunta que se hacen todos ahora, a 2 días del plebiscito, ¿usted cree que eso puede mover la aguja, puede tener impacto en lo que va a pasar el domingo? Más allá que le guste o no, porque muchos dicen, ojalá la gente no votara por eso, sino que por cosas del texto, pero en la realidad, ¿qué cree que va a pasar? Yo creo que el plebiscito es el gran acontecimiento político y el resto son adimentos, son cosas, no sé si anecdóticas, pero son condimentos que no logran, creo yo, percibir en la gente que el gran acontecimiento político que tenemos es si este proceso nos va a llevar a un estado de tranquilidad, de unión entre las chilenas y los chilenos y vamos a superar tantas diferencias que tenemos. Yo creo que en definitiva son los números gruesos los que van a definir lo que va a pasar el domingo. No creo que estos hechos aislados contribuyan a un clima enrarecido, pero creo que la aguja no se va a mover porque aquí estamos frente a un hecho histórico de qué es lo que queremos respecto de nuestras reglas del juego que establece la Carta Fundamental. No, pero eso, como le digo, eso es el ideal, pero lo que hemos estado viendo, incluso lo que se ve en las campañas, hasta que terminaron ayer, es que hay algunos que están tratando de vincular, a propósito del plebiscito, a la gestión del gobierno. Incluso un diputado se mandó un fail, el diputado Ibáñez, porque decía que si ganaba a favor, se complicaba la agenda de gobierno, cosa que le cayó muy mal en el oficialismo, porque le está jugando, o está midiendo el juego, o metiendo un antecedente que están tratando de dejar fuera. Pero mire, hemos tenido un clima muy malo, muy enrarecido, muy polarizado. Uno ve las franjas televisivas, lo que dicen los distintos grupos. Eso da cuenta que tenemos un clima en el país negativo, que no es bueno para el país, que este proceso constitucional no nos logra unir. Y este proyecto, más bien de un grupo de fanáticos, tan fanáticos como los del primer proceso, entonces tú no puedes plasmar en la Carta Fundamental tus cuestiones propias, íntimas de tu programa que tiene, una mirada partisana de lo que
la sociedad. Entonces tenemos un clima malo, enrarecido. Esto le hace mal al país. Pero yo creo que la primera responsabilidad la tienen los grupos dirigentes del país, los grupos políticos, los grupos empresariales. Si alguien cree que va a ganar simplemente polarizando al país, bueno, va a despertar mal el lunes, porque el lunes no vamos a estar unidos, vamos a amanecer un país nuevamente desunido, sin resolver sus problemas centrales y sin una constitución que nos una, porque hemos tenido 40 años de división y vamos a seguir en lo mismo. Entonces yo diría que esto, en síntesis, puede ser un fracaso, cualquiera que sea el resultado, porque vamos a seguir divididos. No logra cumplir la finalidad que tiene una constitución, que es fijar un conjunto de voluntad colectiva de querer transitar y superando los problemas y buscar las energías para el desarrollo del país, para superar la pobreza, las desigualdades, tener inversión, desarrollo económico. Eso es lo que tenemos que pretender. Entonces, esto anecdótico es un desafío para las clases dirigentes del país, tanto políticas como gremiales, empresariales, de trabajadores, de todo el mundo. Esa es una tarea pendiente, a mi juicio. Senador, uno de los temas que seguro se va a poner sobre la mesa, ya se ha conversado, pero más aún, es que ganara el en contra. En ese escenario, ¿usted cree que la crítica que se le ha hecho siempre a este texto de la legitimidad de origen, que no tiene legitimidad de origen porque fue producido en dictadura, se elimina? Porque ya tendríamos dos plebiscitos en el que se termina ratificando. ¿Terminaríamos ya entonces con una constitución legitimada en democracia? Yo creo que la discusión política sobre esa materia ya está superada, sino que la discusión se da si esta constitución, con todas las modificaciones que tenía a lo largo del tiempo, sirve para unir al país o nos sigue dividiendo. Ese es el punto. Y a mi juicio, eso no logra superarse con este segundo proceso constitucional. Ese, a mi juicio, es la situación política que genera este proyecto que vamos a votar. Entonces, con eso decimos, mire, algo que partió con ilegitimidad hace 40 años, que después se modificó mucho por distintos gobiernos, incluso el año 2005, una tremenda reforma constitucional en el gobierno del presidente Lagos. Sin embargo, no logra unirnos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo logramos superar eso? Y lamentablemente, con un segundo proceso constitucional, no logramos superar esa división, a mi juicio. Ese es el problema político que como país tenemos. Claro, pero entonces a esta constitución actual, más allá, como dice usted, que no nos una o que no logre generar esos consensos, ya no se le puede seguir diciendo que tiene un problema de legitimidad de origen, porque ya quedaría legitimada después de estos dos plebiscitos. Yo creo que esa es una discusión artificial que puede ser planteada desde el punto de vista académico, pero desde el punto de vista político, con esa discusión o sin esa discusión, la constitución que tenemos no logra superar las divisiones que tenemos como país. Senador, usted planteó en algún momento que se pudiera debatir en el Congreso el proyecto o el anteproyecto de la comisión experta. ¿Mantiene eso, ese interés? ¿Cree que podría ser un buen camino en el caso de que ganaran en contra? Es que, mire, lo que pasa es que en materia política, digamos, hay una cuestión que es de principio, teórica y político y académico y todo lo que usted quiera, que las constituciones deben fundamentarse en la soberanía popular. Esa es la teoría constitucional, lo que viene de la democracia representativa desde hace 200 años, y eso es el ideal, que el pueblo se pronuncie sobre su constitución. Nosotros apostamos a eso y tuvimos dos procesos constitucionales. Entonces la pregunta es, dos procesos que no logran resolver el tema de la unidad. ¿Vamos a seguir con un tercer proceso? ¿Eso es políticamente correcto? ¿Es un escenario plausible que nosotros el lunes empecemos a decir, bueno, ahora vamos a un tercer proceso? Entonces la política también tiene algo de realismo, de pragmatismo y de responsabilidad. Si hemos tenido dos procesos de esta naturaleza, yo digo, ¿por qué no pensar en que simplemente lo mejor es enemigo de lo bueno y buscamos fórmulas de resolver aquellos puntos críticos que todavía tiene la Constitución del 80? Y eso podría ser perfectamente en el Parlamento, no con un gran proceso ideal que quisiéramos, sino con un realismo político para los efectos de superar esto. Y lo que le hace falta al país es dedicar sus energías a superar el problema político y dedicarse a resolver las grandes desigualdades que tenemos, la pobreza, el desarrollo económico, afianzarnos como país. En ese sentido, yo creo que eso es lo que Chile necesita. Ahora, en vista de
este debate que se dio también fuertemente, ¿qué alternativa cierra más el proceso? Porque la gente ya está bastante saturada de los temas constitucionales. Algunos dicen que la a favor porque tenemos un nuevo texto y se zanja por definitivo, más allá de que haya que hacer bajadas legales para poder implementarla. Otros dicen que en contra y han hecho compromisos de no hacer ninguna modificación constitucional, ni presentar nuevos proyectos, ni de revisar antiguos, ni menos también votar el del anteproyecto. Entonces, ¿usted cree que eso ya dejaría prácticamente cerrada la discusión? ¿O es muy difícil hacer eso y se van a seguir proponiendo al poco tiempo y se eventualmente rechace este texto? Mire, la política es un arte muy difícil, siempre yo lo digo. Usted ve que todos los gobiernos tienen ese tipo de problemas. Que se planteen esos escenarios también no es responsable a mi juicio, porque uno tiene que entender de que si ganan a favor, mire, esta es una norma de derecho público que va a regir in actum, inmediatamente. Veamos los efectos que eso podría producir. El lunes estarían todos viendo qué norma está vigente y qué norma fue automáticamente derogada una vez que se publique en el diario oficial la Constitución, que tiene que ser dentro de los 10 días. Y aparte de eso, tenemos normas transitorias donde vamos a estar a lo menos 5 años, a lo menos 5 años, tratando de hacer una arquitectura jurídica que dé cuenta del desarrollo de esto. Vamos a cambiar completamente el escenario. Eso generar incertidumbre, desconfianza. Y sobre todo los grupos económicos que apoyan esto, yo les pregunto, ¿ustedes quieren confianza? ¿Quieren certeza? ¿Quieren certidumbre? ¿No es lo que siempre han predicado la economía? Y aquí vamos a entrar en un panorama absolutamente de incerteza jurídica respecto de los efectos de esta constitución, digamos que es pragmática. En cambio, el en contra te permite a ti generar a lo mejor una reforma que superemos los temas. Ese es mi planteamiento. Senador, una última cosa, porque está también, es un tema a punto de explotar. Algunos dicen que el gobierno no está dimensionando la real magnitud de lo que puede ser esa crisis, que es lo que tiene que ver con las ISAPRES. Ya no es una amenaza, ya no es algo que dicen que va a ocurrir o que puede colapsar el sistema, sino que está ocurriendo. Ya los afiliados están sintiendo los impactos. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no han logrado llegar a un acuerdo pese a que hay bastante consenso en todas las comisiones que se han convocado, entre casi todos los técnicos, de todos los sectores? Mire, se lo planteo de la siguiente manera. ¿Nosotros estamos de acuerdo con que el sector privado tenga algo que decir en materia de salud? Entonces yo digo, por supuesto que el sector privado tiene algo que decir en materia de salud. Yo no me opongo a que exista un sistema privado de salud para atender a los sectores que pueden hacerlo. El problema está en que tenemos que tener un sistema general de salud para la gente que no tiene plata en el bolsillo, donde pueda ser bien atendido, donde tengamos un Estado social y democrático de derecho de verdad. Y por lo tanto tengamos la salud, la educación y las pensiones garantizadas por el Estado para aquellos sectores que no tienen posibilidad. El que pueda atenderse por el sistema privado de salud, bueno, que exista, eso no es inconveniente, así existe en el mundo. Entonces, ese tema político, lamentablemente, yo no sé por qué, porque yo no he participado en las tratativas directas ahí, no logramos hacerlo. No se trata de ganar siempre, la vida no es pura plata, también es estabilidad. Eso es lo que hace falta, entenderse, y tienen que entenderlo las ISAPRES. No, pero en lo concreto el sistema está a punto de caer, de colapsar, y entonces mientras no se pueda resolver eso, bueno, difícilmente se va a poder mejorar todo lo demás. Bueno, yo como senador tengo la visión que le he señalado. Yo creo que ese es el problema político. Si aquí nadie está por que las ISAPRES se terminen, por echar abajo las ISAPRES, pero las ISAPRES tienen que entender que cobraron de más y no pueden entonces pretender ganar a partir del cumplimiento de un fallo. Y hay que buscar entonces para que subsistan, pero al mismo tiempo arreglemos la salud para la inmensa mayoría de los chilenos que no se atiende por ISAPRES. Senador, muchas gracias por conversar con nosotros. Que tenga un muy buen fin de semana. Muchas gracias. Buenos días.